Pues vamos a hacer ese parón un poco después de este ir y venir, ¿no? A nivel técnico. Vamos a intentar centrarnos. Vamos a comenzar este evento también desde lo central, desde la fuente, desde la palabra de Dios, también con su presencia, que nos anima y nos acompaña. Un rato de oración, un rato de interiorizar lo que nos vamos a regalar después, también es importante. En este tiempo de Cuaresma, hoy especialmente, se nos acerca pues un evangelio a través de una parábola para recordarnos la caridad, y una caridad de mayúscula. Un mundo donde la sociedad nos ha ido pues encajonando, ¿no? De alguna manera, cerrando horizontes y reduciendo, ¿no? Expectativas. A veces nuestras mayores preocupaciones pueden estar en vestirnos de color púrpura, de banquetear diariamente y no mirar al pobre, al enfermo, al que está en la cárcel, al necesitado o la necesitada que está a nuestro lado. Hoy quizás nos podemos preguntar, ¿no? ¿Quién es hoy Lázaro en nuestro lado, en nuestro entorno? Garai hartan, Jesusek Fariseuei esan zien, bazen gizon aberats bat, purpuraz eta lioz janzten zena, eta egunero banketeak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat gizonen etxearen atarian ezanda zegoen, zauriz estalita eta aberatsaren maitik erortzen zenaz asetzeko gogoz. Zakurrek ere hurbildu eta zauriak miazkatzen zizkioten. Eskalea hil egin zen, eta ingeruek Abramen altzora eraman zuten. Aberatsa ere hil egin zen, eta lurperatu izan zen. Infernuan zegoela, oinazen erdian, begia jaso eta urrutira, Abran ikusi zuen, eta baita Lazaro bere baitan. Eta oihuka zera esan zien. Aita Abran, erruki zaitez nitaz, eta bidali Lazaro behatz punta uretan bustita, eta mingaina freska diezadan sugarrauek torturatzen ari zaizkiteta. Abrane esan zion, seme, gogoan izan zure ondasunak, zure bizitzan zehar izan zenituela, eta Lazaro berriz, zoria hitzak. Horregatik orain, bera hemen konsolatua da, eta zu aldiz, oinazetua. Eta gainera, gu eta zuen artean sekulako amildegia dago. Hemendik zuengana gurutzatu nahi duenak, arrelakorik egin ez dezan, eta hortik ona guregana igarotzarik ere ez. Bera esan zuen, orduan aita, nire aitaren etxera bidal dezazun eskatuko dizut. Bosta nahi arreba baditut, gauza hauen testigantza eman diezatela, ez dadila izan nahiek ere, oinaze leku honetara etor daitezen. Abranek esan zion, Moises eta profetak dituzte, entzun ditzatela, baina bera esan zion, ez aita Abran, hildako bat, haiengana joanez gero, damutuko dira. Eta Abranek esan zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dira komentzutuko ez da hildako bat berbizten bada ere. Una parábola, un cuento. Una mañana, un viejo cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, es envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo, ¿y qué lobo gana? El viejo cherokee respondió, aquel al que tú alimentes.